Así es, tú? ¿cómo está Adolfo? Placer verlo, Yo muy bien. verlo. Veo Eh, que anda uniformado. Usted está de azul y yo de rojo, pero eso no tiene ningún significado. Así que, Vamos a creerlo, eh, porque usted va a votar el domingo, lógicamente. pero ¿qué va a hacer? Nulo. Ya. Pero no se le ocurrir tirar una raya a los dos juntos, porque le No, van a cobrar por medio voto para exacto. cada uno. Bueno, hay un proceso importante este domingo y hemos tenido tiempo, muchos, yo creo que la mayoría de los ciudadanos de este país, las ciudadanas, de observar, de escuchar, de ver, de leer, porque lo más importante, como dice el CERVEL en su propaganda, en su publicidad, que hay que votar informado, ya sea por uno de los candidatos, ya sea que se abstenga o ya sea que anule el voto. Pero ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu olfato periodístico de lo que va a ocurrir este domingo? Mira, está bien difícil. Yo hice esa encuesta cañaña que hago yo. Me pregunté a 50 personas de distintos sectores. Y fíjate que increíblemente unos van a anular, otros van a hablar en blanco. Y eso te demuestra que la ciudadanía, aparte que no quiere saber nada con el mundo político, resulta que los dos candidatos, mirando los debates, no han satisfecho la perspectiva que tienen ya en lo que puede ser el próximo gobierno, de un lado o de otro lado. Porque hay veces tiran cosas que uno sabe que son difíciles, que no dependen no solamente de él. Puede tener la mejor voluntad el presidente o la presidenta que salga, pero no depende de él. Depende de una Cámara de Senadores, depende de una Cámara de Diputados, en el caso de los inmigrantes depende de los otros países. Entonces, una gente, como muy bien decías tú, estar bien informado. Aquel señor que tiene su pensamiento político, pero no es fanático. Porque ese es el mal que tiene Chile. Se ha creado un fanatismo. Oye, no, yo soy de derecha. O no, yo soy de izquierda. Y tú le preguntas a los dos lados qué significa ser de derecha. ¿Qué significa ser de izquierda? Es que el tema social. Oye, si el tema social lo tiene que hacer todo. Un empresario necesita al mundo laboral. El mundo laboral necesita al empresario. Ambos se necesitan. Entonces, es por eso que la ciudadanía está tan desencantada del mundo político. Claro, tú tienes harta razón en lo que dices y por eso el mundo político debiera escuchar a la gente, porque el mundo político no escucha a las personas. El mundo político lo que hace es llevar agüita para su molino para ser permanentemente un candidato a diputado, a senador, a presidente de la República, a gobernador regional, alcalde, porque los sueldos que tienen son muy jugosos. Lo que no ocurría antes del 11 de septiembre del 73. Tú bien sabes que los alcaldes en esa época no tenían sueldo. No. Y los regidores que hoy día son concejales, menos. Uh-huh. Los presidentes tampoco tenían una renta como la de hoy. Y los diputados y senadores hacían su sueldo si asistían a las sesiones que hacía el Congreso. Claro. Si no asistía, no tenía sueldo. Claro. Y eso marca una diferencia muy importante en el sentido de que yo voy a ser hombre político, hombre público en algún cargo, porque me voy a deber a la gente. Porque eso es lo que se hacía antes, con todos los efectos que puedan haber habido en ese minuto. Pero eran personas que lo hacían honestamente, no como ocurre hoy. Hoy se busca el poder por el poder. Mira, yo en esta segunda vuelta vi un poquito de esta pelea que hubo, porque no fue tampoco un encuentro, un foro, en la televisión entre Kass y Jara, Janet Jara, y escuché un poquito lo que fue el de la radio. Me bastó con eso para darme cuenta de lo que hoy día a mí me tiene indeciso
en términos de mi voto, ¿a quién se lo voy a dar? Porque realmente ninguno de estas dos personas, estos dos candidatos, para mí, digamos en lo personal, porque la gente que está viendo este programa podrá tener su decisión y muy respetable, pero yo, fíjate, tengo dudas hoy día. Lo que no la tuve en la primera vuelta. Y mira, yo he escuchado a gente muy buena, muy destacado, expertos en la materia, gente que trabaja en las universidades. Todos tienen una opinión que son, digamos, que me permite pescarla toda, echarla en una juguera y de ahí sacar mi conclusión. Porque todos llevan agüita para su molino, pues. Todos los que son expertos en la materia tiran agüita para su lado. Para la izquierda, para el centro, para la derecha. Mira, yo me di la molestia de escuchar el debate. ¿El de la radio o ver el de la tele? De la tele. El de la televisión. Verdaderamente, te lo digo, me dio vergüenza. Primero, vergüenza por los periodistas que estaban. Porque si tú haces un foro y tú eres el señor que están mandando en esos momentos, tienes que tener, ¿no es cierto?, decir, no, pare, déjelo hablar. Porque este era un circo, con el circo de los tachuelas, ¿no es cierto?, que se chantallan, se pegan cachuchazos. Ese era el circo de los dos candidatos. Yo me pregunto, oye, empezaba a hablar la Jara, se metía el orso. Empezaba a hablar el CAS, se metía la Jara. Entonces, fue un chiste. Fue una vergüenza. Yo digo, los periodistas, ay, de canal de televisión, verdaderamente me dio vergüenza. Yo fíjate que de ahí me fui a ver los medios cuál era la opinión. Siguieron con lo mismo, porque tenían compromiso con este candidato, con el compromiso con este otro candidato. Entonces eso mantiene al país, que no es tan ignorante. No es tan ignorante. Quizás seamos tontos, porque estamos eligiendo la autoridad yo creo que tenemos. no tonto, ingenuo. Bueno, vamos. Porque tonto suena como muy fuerte. Muy fuerte. Ingenuos somos. Ya, vamos. ¿Ah? Somos ingenuos. ¿Por qué no podemos seguir eligiendo este tipo de políticos? No podemos seguir, porque tenemos hundiendo el país. Y para suerte de nosotros, el país es rico. Lo he dicho muchas veces, tú también lo has repetido. Tenemos la minería. Mira, el cobre subió. Y bajó el dólar. Y bajó el dólar. Es decir, que las importaciones van a salir más baratas. Se supone que eso se traspasa al comprador, pues, ¿no? Al consumidor. Y el precio del cobre significa que va a haber más dinero para el Estado chileno. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, después el tema de agricultura se está vendiendo bien. Claro, se ha perdido los negocios que se tenía con Estados Unidos, pero se está vendiendo a la China a buen precio. Y a la India ahora. A la India. ¿Y sabe cuánto significan esos dos mercados en términos de consumidores? Me imagino. Alrededor de 6.000 millones de personas. Ya. Eso es un mercado que nunca se va a acabar. Claro. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, y somos 19 millones de habitantes, incluidos los emigrantes. Entonces, podemos darle el lujo, porque los llenamos para ser tontos, podemos darle el lujo, ¿no es cierto?, de tener estos políticos, de tener estos delincuentes que tienen hundido al país. Porque tú recién nombraste los políticos del 73, antes del 73. Con todos sus defectos, como todos tenemos defectos y virtudes. Pero hablando a nivel de nosotros, ¿por quién votaba la gente? Votaba por un Valente Rossi, que había sido de renovación del Partido Liberal, de derecha, y después pasó a ser comunista. Bernardino Guerra, que había sido comunista y después se hizo del Partido Liberal. Y ya era la gente que más votaba. Y al retorno de esta pseudo mentirosa democracia, porque el chiste es más grande, te hablan de democracia, si nosotros no tenemos derecho a hablar, no tenemos derecho a opinar. ¿Ya? Entonces cuando escucháis a un político hay veces que ahora todos están hablando del tema de migración, de seguridad.
Si la seguridad es un problema mundial, no es un problema solamente de Y Chile. la migración también. Pues. Y la migración también. Europa hoy día tiene el mismo problema que tenemos nosotros. Por eso que entonces lo encontramos con que no podemos. ¿Y qué es lo que hacen? Al final, con los inmigrantes se hace negocio. Yo, por decir, conozco después de la Segunda Guerra Mundial, a Chile llegaron italianos, alemanes, otra clase ya, y llegaron a trabajar ahí en el sector de Coquimbo. Tú vas siempre a Ovalle. Todo eso, un lado italiano, para otro lado alemanes. Y los croatas, que antes eran los yugoslavos, hoy Claro, eran croatas. ¿te das cuenta? Entonces, pero hoy día, como todas las cosas, ¿cuántos chilenos después del 73 lo mandaron a pasear a Europa? Y algunos fueron a hacer buena labor y otros fueron a hacerle a miau miau. Claro. ¿Te das cuenta? Si eso, claro, porque si tú tienes la capacidad al país que tú vayas, puedes progresar. Pero si no tienes la capacidad, estás frito. Mira, tú tocaste un tema recién de los periodistas que estuvieron en el famoso foro de la televisión. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Santiago entre el año 1987 hasta el 93. Trabajé en radio, trabajé en diario, no trabajé en la televisión. Pero me encontraba con muchos colegas periodistas de la televisión de ese entonces. Estaba el Canal 11, que era la Universidad de Chile, Claro. estaba el Canal Nacional, estaba el Canal 13, que era el canal de la Universidad Católica, que eran los principales canales de televisión. Y estaban los diarios, el Mercurio, La Tercera, La Última Noticia, el Fortín Mapocho, el diario La Época, la radio Portales, la radio Cooperativa. Era un grupo más o menos alrededor que nos juntábamos en las conferencias de prensa. Yo cubría el sector político. Nos encontrábamos alrededor de 15 periodistas, éramos los que a las conferencias que llamaban los distintos sectores políticos. Pero ninguno era artista, entre comillas. O sea, éramos periodistas, conversábamos, y cuando yo veía sus notas en la televisión, era lo mismo que si tú escuchabas la radio o lo leías en los diarios. Claro. O sea, el periodista no era el protagonista del tema. Y eso siempre a uno en la escuela se lo enseña. El periodista no es el protagonista. El protagonista es el entrevistado o la entrevistada o el suceso. Sí, es... El periodista siempre desaparece de esa escena. Pero aquí todos los periodistas y las periodistas, lo poquito que yo vi, primero iban vestidos como si eran a una fiesta de gala. Claro. ¿Ya? Está bien. A nosotros siempre nos enseñaron los profes de la escuela de periodismo que uno tenía que ir bien vestido, no elegante, bien vestido. ¿Por qué? Porque no todos los que estudiaban periodismo tenían papás con recursos. Claro. ¿Ya? Pero sí decía su corbatita, su vestón, y las niñas con vestido, no con pantalones, y si va con pantalones con una especie de traje, en fin. Habían ciertas normas en aquella época. Yo estudié periodismo a partir del año 1967, o sea, estamos hablando ya casi 60 años atrás. Pero eso debería mantenerse, porque si uno ve en la televisión, y uno tiene la suerte ahora de ver por el cable, distintos informativos de distintos países. Y Chile, con Colombia, me parece, y otro país más, los periodistas o la periodista parecen artistas de cine. Ellos son los protagonistas, no el hecho, no el suceso. Y lo que es peor de todo, se creen dueños de la verdad. Además. Porque, oye, yo me da vergüenza escuchar los medios, la radio. Algunos se ponen a discutir con un... Si tú le aceptas una llamada a un señor, es para que el señor exponga su opinión. Puede que uno esté de acuerdo o no, pero tiene que respetarla, porque es la opinión de él. No, se largan a discutir, y que acá, y que tú eres de derecha. Oye, si tú estás aceptando un señor, yo el problema que han ido de izquierda a derecha, en medio me interesa un pito. Ellos vienen a poner, son ellos. La verdad, son las artistas. Uno es solamente un comunicador, ¿no es cierto?, que está dando la oportunidad para que los señores expongan sus temas. Pero igual que en la política, los culpables somos nosotros. Sí, pues. Porque nosotros estamos en la casa de la televisión con el zapping,
y dejamos y le damos sintonía a ese programa. Los matinales, por ejemplo, de la televisión, para mí son show, no son donde tú te puedes informar. Claro, Y en la radio andan por ahí también. claro, por eso digo Entonces, pero si uno, el auditor o el telespectador, no le da audiencia, ¿eso qué va a significar? Que algún día tiene que cambiar la situación. No Es que- puede ser que los medios de comunicación no estén cumpliendo su rol básico. El rol básico que no puede haber cambiado nunca y no debe cambiar nunca, que es informar, que es educar y que es entretener. claro, Tres son las elementos normas básicos. básicas. Pero aquí se quedan con la pura entretención. Es que, po. ¿sabes qué es lo que pasa? Que después del 73 empezaron a aparecer todas estas estrellas. Porque el político de ese momento, porque también fue político, sí, el 73 fue un tema político, ¿ya? Entonces tenía a este señor, el que va a hacer la entrevista a este otro. Entonces se creó ese sistema. Para más remate, empezaron a salir las escuelas de periodismo, porque antiguamente, antes del 73, me parece que habían 3, 4 escuelas de periodismo. 5 en total. 5, Hoy día más de 30. ¿ya? Aquí hubo una. Que Dios los libre. ¿Ya? Había que... No peleemos. ¿Ya? Había que... ¿Ya? Y esas son la gente que hoy, algunos están haciendo periodismo, otros están de relaciones públicas, ni siquiera lo hacen. Porque yo conozco un montón de medios de empresas del Estado, ¿no es cierto?, que tienen periodistas y cosas, y tú mirás los medios de comunicación, de poco. Y a veces hay bastante noticias. Pero el señor no te escribe. No, Y- es que hoy día los periodistas, y que me perdonen mis colegas y hombres y mujeres, que creen que el WhatsApp, que creen que las redes sociales es más importante que un diario, que una radio, que un canal de televisión. Y ellos funcionan así. Pero ellos se olvidan que en las redes sociales a lo mejor los jóvenes se manejan muy bien, pero nosotros los viejos y Pero- la población pero- del mundo está envejeciendo. Pero Y la gente antigua es de prender la radio, es de pescar el diario y leerlo, tocar el papel, o de ver televisión, pero quiere ver lo que él quiere ver, no lo que le imponga. Hoy día usted mira la tele, ¿qué es lo que ve? Realities, festivales de baile. pero fíjate que... No sé, yo entiendo que tiene que haber entretención, pero aquí no hay un balance en las cosas. Pero mira, incluso periodistas creen, como dices tú, usar el WhatsApp, usar el Facebook, cosas por el estilo. Pero también te da que una veces se pone, una persona viene, ¿no es cierto?, da una noticia y tú colocas todos los comentarios que le colocas. Entonces al final esa noticia se desvirtúa. ¿Te das cuenta? Porque le empiezan a encontrarle la parte negra de la situación. ¿Ya? Tú ves el caso que se armó ahora en la municipalidad por el tema de los drones. Ya Soria se trató mal a los concejales igualmente, esto se fue a los medios de comunicación, oye, se armó una salagarda. Ahora, en el tema que estamos hablando, yo creo que el domingo va a haber mucha abstención y muchos votos nulos, independiente de quién salga. Ahora, viendo los comentaristas a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que están hablando de estas elecciones en Chile, fíjate, todos concuerdan con alguien. Salga quien salga, va a ser un gobierno con muchas dificultades. Salga quien salga. Porque está tan abierto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que ahora están tratando de arreglar ese tema, que fue a conveniencia de los partidos políticos. ¿Y cuál es el asunto? Hoy día lo están discutiendo en la Cámara de Diputados. Mira, el problema que están planteando que es, ¿no es cierto?, aquel candidato que sale elegido por un partido, si renuncia a su partido, pierde su calidad de diputado o de senador. Creo que es importante, pero hay elementos más importantes que ese.
Y te voy a decir cuál. Y tú lo has planteado muchas veces. El poder revocatorio que debiera tener la opinión pública, que debiera tener la gente, cuando un parlamentario, cuando una autoridad no cumple con lo que prometió y no cumple con su trabajo. Sé que es un tema difícil, sé que es mal usado. De hecho, Perú es un mal ejemplo del poder revocatorio. Porque ahí en menos de 10 años, en menos de 5 o 6 años ha tenido como 10 presidentes. Pero has visto por qué han salido. Claro, está bien, pero entonces no está siendo mal usado. Entonces está siendo mal usado porque el problema es que se produce una inestabilidad política. Bueno, pero mira, tú Entonces, lo miras por ese lado. Debería tener... Pero miremos el caso peruano. Todos los presidentes que han salido porque lo han pillado en sus cosas raras. Y así debe ser. No puede ser. Nosotros tuvimos un senador aquí 8 años. ¿Cuál fue el aporte? Ni siquiera vino nunca más en Iquique. A Arica le pasó lo mismo con el tema del famoso Panzer. A nosotros nos pasó lo mismo con el tema de Jorge Soria. Entonces, tiene que ser así. Claro, tú me decís, oye, Perú, 8 que se fueron. No. Porque todo eso se fueron por algo. Porque si no hubiesen estado, yo fíjate, tenía mucha confianza, porque le escuchaba su discurso, ya cuando fue candidato, todo. Este señor que era norteamericano, peruano, un señor con mucha plata, lo encontraron. ¿Tú te crees que si nosotros hubiéramos tenido la ley de revocación, Lago hubiese terminado su gobierno? ¿Piñera hubiese terminado su gobierno? Fíjate que estábamos peleando un problema limítrofe con el Perú y el presidente estaba haciendo negocio con el Perú. Entonces cuando tú me dices que se prestan, no. Si nosotros hemos tenido... esa posibilidad de ser revocatorio debiera tener una reglamentación clara y precisa. Oye, si hay, mira... Pero aquí, acuérdate, tú mismo te quejas. Aquí se hacen leyes con la mano y se borran con el codo. Es por eso. Mal hechas. Por eso. O se hacen leyes que no se cumplen. Oye, por eso que nosotros... Que son letras muertas. Oye, por eso que nosotros tenemos que tener un poder revocatorio. Porque si tú tienes un señor que va a escribir copy, tiene que usar una moneda, que muchas veces tú lo comentáis, ¿ya? Y hoy día te está legislando. ¿Tú crees que puedes sacar una ley buena? No. Porque al final se vende al poder económico y cosas por el estilo. Si Chile está vendido al poder económico. Lo que es peor de todo fuera un poder económico que su plata efectivamente... Fíjate, en Europa tú ves que hay pocas huelgas laborales. ¿Por qué? Porque el empresario cuando va a discutir con sus trabajadores, el trabajador viene con un ingeniero comercial, viene con un abogado, viene con un equipo. Y discute, oye, está la empresa en quiebra, a ver, veamos. No, po. Mire todas las ganancias. Oye, escuchar a uno de los candidatos, oye, el país está, pero poco menos que estamos en la miseria. Y al deshacito, esos mismos periodistas que apoyan, ¿no es cierto?, y que hacen programas, después ellos mismos están diciendo, oye, las ganancias de los empresarios. Entonces, ¿cómo? Si estamos mal, ¿cómo? Entonces, el problema es que aquí se crearon odios. Odios. Yo creo que hemos vuelto un poquito a lo que ocurrió previo al golpe de Estado. Bueno, en el gobierno de Salvador Allende. Bueno, yo te lo he dicho. Un poquito de eso, pero más que bien en el sentido político, no en el sentido de la violencia política, en el sentido político, en que si tú eres blanco, el otro es negro. No hay tonos intermedios. Y aquí se dio eso. Mira. No hay un variopinto, no hay un arcoíris de posibilidades. Mira, creo que yo... Ahora, no quiero decir que se va a producir un golpe de Estado, quiero decir que esas contradicciones que hay entre los dos candidatos son tan diferentes, tan profundas, que es peligroso. Yo no concuerdo una parte contigo. Estamos viviendo con odios. Si basta ver. Hoy parecían perros
con el permiso de los perros, ¡ah! En este debate. ¿De qué estamos hablando? Los dos muchas veces tenemos diferentes opiniones, pero yo te respeto a ti y tú me respetas a mí, que es lo correcto. Claro. ¿Te das cuenta? Pero aquí, oye, te vuelvo a repetir, tú le preguntas a un señor de derecha, no, la derecha, que aquí, que allá. Yo le digo, yo te lo decía a un amigo comúnmente que nos tomamos un cafecito, oye, ¿tú crees que este va a poder cumplir con 11 partidos que quedaron? Que seguro se van a unir, vamos a llegar a 15, 16. ¿Tú crees que un presidente va a poder gobernar? Fíjate, todos los estamentos internacionales, que no le interesa un pito, hay que ver un programa que ahora sale en la televisión francés y otros más que hablan sobre Chile. Todos concuerdan, incluso con comentaristas chilenos, especialistas en temas políticos, que dicen que el que salga va a tener problemas. Porque hoy día hay de un partido, de otro partido, hay, día van a haber en la Cámara de Senadores 4 o 5 partidos que tienen representación. ¿No es cierto? Sí. O sea, representación fuerte. ¿Ya? Estamos hablando de la derecha y lo que se le llama la izquierda ahora. ¿Ya? Porque el centro está ocupado por la gente del PDG, que Entonces, es el partido de París. ese tema los políticos quieren arreglarlo. Porque el PG, en la elección después de Boris, París tenía buena cantidad de senadores y diputados. ¿Y cuántos se le fueron? Claro, por eso ahora está en este minuto en el Parlamento la reforma al sistema electoral en el aspecto que tiene que ver que si tú eres elegido por un partido determinado y tú quieres renunciar, vas a perder tu calidad de diputado. ¿Y a quién o de beneficia senador. eso? Al partido no, a los partidos políticos, nada más. Ok. Porque el partido político va a tener que reemplazar su cupo con un militante de su partido. No, Como se están pierde, de la dónde que se pierde. no y pone ahí un- dice que bajarían los diputados y los senadores. Sí, hay que leerlo en su profundidad. Es que en un tiempo hablaban de que el partido podía poner Claro. a su Entonces militante. yo digo- Es cuando renuncia un senador o se muere un Sí, diputado o renuncia. pero yo te pregunto, Es el partido el que pone a quien y estima yo te conveniente. pregunto, ¿eso es democracia? No, en absoluto. No. Si uno vive en temas de elecciones, no es un sistema democrático el sistema de elecciones. No. No puede ser. No puede ser, y es cuestión de ver los resultados de esta No. votación. No puede ser que hoy día tengamos un diputado electo que sacó menos votos que el candidato a diputado que perdió. Sí. Pero el sistema se lo permite, porque son por listas cerradas Claro. y es la votación de la E lista. incluso No es la votación del que sacó más votos. en la elección que salió presidente Piñera, ¿ya? Piñera, se dijeron que iban a arreglar ese problema. Porque acuérdate que Rossi salió senador y por este sistema quedó afuera y asumió la luz. Claro. Teniendo Entonces- mucho menos votos que Rossi. Claro, entonces no. Vamos a cambiar la ley. Si lo mismo después del estallido. Hoy se van a bajar la cantidad de senadores, de diputados, se van a bajar los sueldos, se va a bajar esto. Oye, a los 2 meses se subieron todos. Entonces te vuelvo a repetir, el mundo político se ha burlado del país. Si nosotros, te vuelvo a repetir, que te suena feo, ¿ya? Pero nosotros lo entrenamos para ser tontos, para aguantar este tipo de políticos. Yo te digo, yo quiero y golpeo, ¿no es cierto, Madera? Que yo esté equivocado. Pero yo te digo que nosotros vamos. Ya. Pero bueno, hay un solo, para cerrar, porque estamos un poquito pasados, yo creo, en el tiempo. Para cerrar esto, hay que ir a votar, sí o sí. Sí, hay que ir a votar porque si no te Por dos cobran razones. multa. Una, porque si no va a votar, Te va a cobran tener multa. Y aunque algunos dicen que es difícil que le cobren a todos, pero siempre va a haber alguien que le cobre. Claro. Ya. Y dos, porque es la responsabilidad democrática. Nosotros somos personas que vivimos en un país, que queremos que esto sea mejor, y a lo mejor pensamos que o la dama o el caballero lo van a hacer mejor. Esa es una decisión personal de quienes están viendo este programa. Mi decisión todavía, yo estoy en la nebulosa. Me cuesta todavía No, tomar yo una no. decisión.
Pero de ir a votar, voy a ir a votar. Yo vuelvo a repetir y lo he dicho. Y no mucho. crea porque estoy con esta camisa, ya he tomado una decisión clara. No, sí, tenía una rayita de otro color. Sí, una Yo, raya negra. Yo particularmente, yo vengo repitiendo de la primera elección de Edwin para adelante, ya que yo la última vez que voté por alguien fue el 72, que voté por Valente Rosa y Bernardina Guerra. Nunca he pertenecido a partidos políticos, no le debo nada. Jorge Soria me llevó para callarme porque en la válvula de escape lo... Era Y porque era tu amigo también. Pues. Y porque era amigo, pero... Bueno, darle las gracias pues, a quienes nos hayan acompañado. Oiga. Hemos tratado de conversar un poco lo que ustedes a lo mejor también dialogan en sus casas con sus amigos. Lo mismo que estamos hablando nosotros es lo que hoy día se habla en la calle, en nuestra ciudad y en las ciudades donde nos estén viendo. Váyase bien, váyase con su chorcito, las damas bien, con su chaquito lleven una botellita de agua y después se van a la playa porque el agüita está exquisita. Bueno, los que tengan mar, pues. Bueno, los que no tengan se van a la piscina. O aquellos que están siendo explotados en Pica con un precio de millonario por en ir la a cocha. Pero hay una cocha al lado que cobran 4 luquitas. Bueno, pero la próxima semana vamos a tomar ese nos encontramos y vamos a conversar varios temas, entre otros, sobre qué hacemos en el verano. ¿Le parece? Claro. Ya. Patricio Mesa nos dice que el domingo va a estar al instante en lo que ocurra en nuestra ciudad. Ya. Y usted va a tener la mejor noticia en el Longino. Y el día lunes en el diario Longino de Iquique y de Alto Hospicio también va a poder informarse. Y bueno, y en la página web del diario Longino y Longino TV va a tener la información al momento de esta región y de Chile. Gracias y hasta la próxima semana. Chau.